O sea, cuando yo me enteré que le iban a hacer y me enteré porque me llegó el casting, juraba que iba a ser una basura. A estas alturas, ya a punto de que se estrene, superó por mucho mis expectativas. Creo que mi padre fue un actor muy raro para su generación. Pues es el único que logró ser una figura en teatro, en cine y en televisión. Lo primero que me pareció un gran acierto es que el personaje es un nepo baby, es un imbécil y no lo pueden correr. Todo lo sutil y todo lo elegante que me parece Valor Sentimental, me parece vulgar en Hamlet. Cinéfilos, mi invitado de hoy creció entre camerinos. Su papá era Héctor Bonilla, su madre Sofía Álvarez y los dos actuaban. Él estudió cine en Madrid y regresó para fundar una compañía de teatro. Dirigió 20 y algo de obras e inventó al Diente de Oro. Un personaje que nació de un diente de papel aluminio de Ferrero Rocher que se le caía cuando hablaba. Y durante años ese fue su mundo. El stand-up, podcast, teatro y hasta corridos. En paralelo fue sumando la ficción en la pantalla con Narcos, Un extraño enemigo, El norte sobre el vacío que le valió una nominación al Ariel, hasta que llegaron también Perdidos en la noche con Amat Escalante, la 7ª temporada de LOL, que de hecho ganó, recientemente Las muertas con Luis Estrada y ahora La oficina, en donde interpreta al gerente de una empresa de jabones en Aguascalientes que tiene el trabajo porque su papá es el dueño. En este podcast hablamos de cómo llegó a ese papel, de qué es lo que cambia cuando el jefe no puede ser despedido y de por qué esta versión se para en un lugar distinto al de Ricky Gervais y al de Steve Carell. También le pregunté por Hamlet, la película que está dando mucho de qué hablar y resulta que no le gustó. Y la razón que da es más interesante que la de un simple no me convenció. Asimismo, hablamos un poco más de su familia, su paso por el doblaje y lo que aprendió de su papá. Así que, cinéfilos, hablemos de cine con Fernando Bonilla. Bienvenido. Muchas gracias. Ya empieza apenas el podcast y ya estoy yo intrigada. ¿Por qué? Porque estamos platicando de los Oscar, que si no me equivoco, este programa estaría saliendo casi en simultáneo. Ajá, con los Oscars. Que son el 15 de marzo, Son el 15 de marzo. Un poco antes va a salir porque, bueno, la serie de la que vienes a hablar sale un poco antes. Me comentaste que te gustó mucho Sentimental Value. Tremendo. Me parece una película brutal y actoralmente abrumadora. Sí, para mí ha sido sin duda mi película favorita del año pasado. Antes de mencionar las otras que dijiste, un poquito tocando superficie, dijiste Weapons, dijiste Sinners, pero algo muy particular, ahorita que mencionas Valor Sentimental, es que habla como el tema de la familia, la casa. O sea, ¿eso resonó de alguna manera contigo? Digo, hay algo ahí muy cercano como respecto a la actuación, porque la actuación ha sido pues parte de mi vida desde que nací y la sombra del padre y como el tema pues de los referentes de padres actores, ¿no? En este caso, pues es un padre director y una hija actriz. Y claro, esto me conectó de una manera muy, muy directa, pero creo que hay algo muy profundo en la película también respecto a los dolores heredados y a los traumas heredados en las familias. Y cómo tu historia familiar te determina y te afecta aunque no la conozcas, ¿no? Aunque no tengas todos los detalles. Pero más allá de la anécdota, me pareció un portento de actuación y muy inteligente, ¿no? Como que de pronto sentía que podía caer como que sentía que iba a caer en ciertos lugares comunes, ¿no? Como que la actriz gringa fuera mala o fuera pendeja. Y lo hace muy bien ella. Y está haciendo un gran trabajo, pero no es la actriz ideal para el papel. Entonces, creo que la película me fue sorprendiendo y creo que el elemento que más destaco, no sé el nombre de la actriz, pero que también está nominada. ¿Hermana? Como actriz de reparto. Sí, o sea, fue la actuación que más me conmovió, me impactó, me emocionó y además con una enorme sutileza, una gran verdad. También ese personaje como que al principio parece como, es la hermana estúpida. Y no, es una mujer brillante y con una tremenda riqueza de emocional. Hasta el marido lo hace espectacular, ¿no? Que también es un personaje súper chiquito. Todos están muy bien.
Pero ella me mató. La disfruté muchísimo. Qué lindo. Ahora tenemos un nuevo host en Hablando de Cinecon. Ya yo me despido porque Fernando hace mejor trabajo. No, qué padre. Digo, me imagino que te gusta el cine y lo he dicho muchas veces con invitados y algunos se sorprenden, pero no todos son tan apasionados del cine, a pesar de que sea su oficio, porque se fijan como pues, en otras artes o incluso intentan no ver cine como para no, ¿sabes? Como empalmar. Pero qué padre que te guste mucho el cine Sí. y qué no padre que no te gustó Hamnet. La odié. A ver, quiero saber ¿por qué? ¿Qué es lo que no te gustó? Digamos, no me gusta, no es una película que me guste, me parece una película muy efectista y muy manipuladora. Y que está todo lo sutil y todo lo elegante que me parece valor sentimental, me parece vulgar en Hamlet, porque creo que todo el tiempo me está llevando a llorar, ¿no? Y creo que todos los géneros pueden ser efectistas, ¿no? El terror efectista es el de sustos, en vez del que se genera a través de una situación. Claro. Y la psicología de los personajes. La comedia es igual, ¿no? La comedia como de pastelazo contra la comedia que surge de las situaciones. Y creo que esta es una película muy efectista en cuanto al lloriqueo, ¿no? Y entonces creo que la gente pues va predispuesta a esta peli me va a hacer llorar y empiezo a llorar desde el principio. Entonces eso fue lo que me desagradó. Lo que me hace odiarla es el... eso no era. Eso no es el preámbulo. Ok, sí, ok. Sí. Lo que me hace odiarla es el contexto. Sobre todo, digo, yo soy gente fundamentalmente de teatro. Yo vengo del teatro y como que veo a mucha gente en teatro diciendo, ay, Hamlet, es que habla tanto del teatro. Y me pareció el punto más débil de la película. Es decir, el Shakespeare me parece, como está abordado en la película, me parece un pelmazo. O sea, me parece un pelmazo. Ajá. Sí. Y digo, es el dramaturgo más importante de la historia. Y la lectura que se le da a Hamlet dentro de la película es muy simple, muy simple. Hamlet es una obra muy compleja y que hay muchas teorías de cómo fue escrita y cuál era el contexto del autor cuando lo escribió. Faltan pedazos, es claro que falta un acto que está perdido, pero es una película súper misógina. Hamlet odia a su madre y la culpa por la muerte de su padre. Y el odio contra su madre se empieza a desperdigar por todos lados y odia a las mujeres, odia a Ofelia, que era su novia, y la odia hasta el punto que provoca su suicidio. Entonces me parece que esta historia como de amor y de vamos a reivindicar el dolor por haber perdido un hijo, porque es cierto que pierde un hijo Shakespeare en la época muy previa, muy cercana a la escritura de este texto. Pero también, según entiendo, no estoy seguro, hay una separación y hay una traición y hay una decepción amorosa muy importante. Entonces, Hamlet es una obra que yo siento que es como una canción ranchera adolorida y profundamente misógina. Y creo que también tiene cosas geniales y yo siento que pues, montar Hamlet, que creo que es uno de los grandes clásicos del teatro, pues siempre te tiene que llevar a cuestionarte qué de esto es vigente, por qué y abordarlo, ¿no? Entonces, creo que es un ingrediente muy importante en la obra y que aquí pues, en la película deliberadamente se ignora y se toma como un rasgo de la obra que para que funcione la historia que nos están planteando, que no obedece a la realidad. Eso me molestó mucho. Me puedo seguir con más cosas que me molestaron. Pero lo que de verdad... Y hay algo que me pudre. O sea, cuando veo algo de época y los actores no están actuando nada para construir la época, me pudre. A ver, no sentí eso yo en qué momento. Pues no les creí la época. Okay. Sentí que se estaban hablando y comportándose como si estuvieran en 2026. Y me pasa con muchas películas. Uh-huh. Y tú ya me deshogué. Sí. A mí me encanta, la verdad. Que pase lo de Emilia Pérez.
No sé por qué siempre regresamos a Emilia Pérez de uno. Con esto. No, hombre. No, ¿cómo crees? No. No, pero fíjate que, digo, ya para pasar a otro tema, Sí. pero a mí no me... Digo, yo no soy tan experta en teatro como evidentemente tú lo eres, pero el hecho de que pase por la periferia un poco la historia de Hamlet per se no me molesta tanto porque al final Hamlet como libro pues aborda otra perspectiva, vaya. Entonces como que incluso a mí me sorprendió que sí llegaran a ese momento de la puesta en escena teatral porque para mí la historia está enfocada en la madre y la pérdida. Madre, claro. Pero siento que sí hay una expectativa de, ok, te estás apropiando del autor y de su familia y al final si lo quieres conectar pero queda como medio hueco, pues puedo entender, ¿no? Sí, digo, esto me molestó a mí pues, por mis referentes y mis filias y fobias, pero independientemente de eso, me molesta mucho cuando siento que la película me está manipulando, ¿no? Desde la música, creo que todo el tiempo te está llevando a un lugar muy sensiblero. Estaba pensando yo qué otra película me había hecho a mí sentir así como que fuera muy manipuladora, pero ya no me acuerdo. Hay muchas. Sí. Pero bueno. Fueron de esas experiencias que a veces tengo en el cine, como que me enojo tanto. Estás así, o sea que rabioso. Estaba con ganas de aventar cosas y de hecho iba con Elena, mi novia, y con mi hijo. Qué bonito nombre, Elena. Y mi hija también. Y entonces como que hubo un momento en el que yo tenía ganas como de pitorrearme de la película, como aplaudiendo en su momento super cursi. Es un gran momento con Jessie Buckley ese. También yo creo que es tu pico de detestación, ¿verdad? No sé si existe esa palabra, la acabo de inventar, detestación, pero me entendieron como que dijiste, no. Ella creo que no hace un mal trabajo. A mí me molesta lo manipuladora que siento la peli. ¿Cómo se llama él? ¿Paul Mescal? Paul Mescal. Ajá. Sí me parece que no crea un personaje... bueno, pero eso probablemente viene de dirección, ¿no? Pero como que no me embona con el autor que es capaz de crear estos universos, ¿no? O sea, siento que el personaje que hace Paul Mescal, pues a lo mejor podría escribir el horóscopo, pero no lo que escribió Shakespeare, no se la compro. Entiendo. La voy a volver a ver. O sea, a mí me encanta, la verdad. Digo, para que no se quede así como que tú dices una opinión desbalanceada y yo no diga nada. Para mí, ya lo hablé en un debate aquí, la película que a mí no me gusta y que a todo el mundo le gusta es One Battle After Another. Y ya di muchas mis razones por qué, pero a mí es una película que no me gusta. Sinners me cuesta trabajo. Me gustó mucho Sinners. O sea, aplaudo mucho Sinners, pero a nivel personal me costó trabajo como la apuesta que tiene. Y de valor sentimental me gusta más del director. La peor persona del mundo. La peor persona del mundo. De One Battle una batalla tras otra de After Another, de Paul Thomas Anderson. A mí me gustó, pero se me quedó un poquito corta. O sea, como que creo que hay como un sustento político muy interesante y creo que ese es el camino que a mí 100% más me interesa. Sí. Y acaba siendo como una cosa un poquito más de género. Tal cual. Y siento que se le hace un poco bolas el engrudo. O sea, como que parece que va a ser una película más potente y más profunda que lo que acaba siendo en su resolución. Sí. Y digo, vamos a ver qué sucede en las ceremonias, pero sí me llama muchísimo la atención que en un momento tan complejo políticamente, donde los problemas que está apuntando tu película se están agravando muchísimo, que no hagas un comentario me parece muy chafa. ¿Dónde firmó? Ese es mi argumento tal cual. Lo acabas de sintetizar de una manera maravillosa. Es tal cual. Retweet, pinear comentario, pagar, como patrocinar el comentario. En fin, ojalá que nos calle la boca. Es un fenomenal director y que se suba, reciba el Oscar y mande a la chingada a Trump y a Lice. Ojalá. Sería lo menos. No creo. Pero, yo tampoco, pero... O tal vez ya con el Oscar en la mano ya dice, exacto, bueno, ya me lo gané, ya puedo decir lo que yo quiera. Yo tampoco lo creo, pero ojalá nos calle el hocico. Vamos a ver qué pasa. Bueno, confesión. La Oficina. Ajá. Tú eres el protagonista sí. de esta nueva serie. Empecé a ver los episodios con miedo, la verdad. Porque pues hay un referente, puede ser el inglés o puede ser el gringo, muy fuerte. Y creo que desde el inicio que se anuncia que va a haber una serie
que adapta The Office, pero en México, pero en Aguascalientes, pero la vida godín, dices, uy, a ver, es difícil, o sea, siento que es difícil como mantener ese tono como fársico, pero sin caer en una extrema caricatura y tampoco irte a algo más serio. Y la verdad me dio mucha risa. Me gustaban mucho los primeros 2 episodios, lo cual me da mucha emoción. Me da mucha emoción que me hayan gustado porque me emocionan los que siguen. Pero creo que es un proyecto que ya viene con mucha expectativa. ¿Cómo te has sentido tú estos días que ya está a punto de salir la serie? Pues la verdad es que ya estoy como en una etapa como de transcansancio. Okay. Porque filmamos en 2024 y ha sido una campaña larguísima. O sea, la gente de Amazon como que creo que nunca han hecho una campaña tan larga. Y primero como que para mí era, puta, qué raro, pero ahora siento que lo han hecho muy bien, porque obviamente la primera reacción es de prejuicio lógico, la verdad, y de rechazo, cuando me pasó a mí también. O sea, cuando yo me enteré que le iban a hacer y me enteré porque me llegó el casting, yo juraba que iba a ser una basura. Y yo no quería hacer el casting porque soy muy fan de la inglesa, de la gringa no tanto, me gusta, pero la inglesa para mí es un referente indiscutible. Y entonces dije, no, esto va a ser un bodrio, prefiero pasar. Pocos castings he decidido no hacer. No te voy a decir cuál fue el otro. A ver, no te vamos a presionar hacia el final para que nos digas cuál. Pero porque es un proyecto exitoso. Entonces hay arrepentimiento detrás. No, cero arrepentimiento. Bueno. Pero entonces como que dije, no, esto va a ser un asco. Y prefiero no hacerlo. Y mi agencia me dijo, oye, Fer, ¿te quieren ver para el prota? Creemos que sí deberías de hacer el casting. Y ya, pues como que dije, bueno, es mi trabajo y además, si me están buscando a mí para el protagonista, pues ya era un indicio de que no era como esta versión extremadamente idéntica, mediática, ¿no? Como con un elenco muy canónico según los estándares de la televisión mexicana, ¿no? Y bueno, pues nada, o sea, poquito a poco me fui dando cuenta de que no, que era una cosa que tenía mucho trabajo y que todo parecía ir hacia donde, según yo, tendría que ir. Y pues ya a estas alturas, ya a punto de que se estrene, o sea, te confirmo que estoy mucho más allá de lo satisfecho. Superó por mucho mis expectativas iniciales. Estoy muy contento con el trabajo que realizamos. Y bueno, pues ha sido una campaña eterna, pero creo que justo lograron revertir el hate inicial por expectativas y como que se fue anunciando poquito a poquito y creo que ya cuando se publicó el tráiler mucha gente cambió de parecer y tiene muchas ganas de verla. Y me parece mucho más efectiva. Digo, el tráiler, es que lo que pasa con los trailers, si tú sabes porque eres súper cinéfilo, es que a veces te venden los mejores momentos o te prometen algo que no termina por cumplirse y a mí me parece lo contrario. El tráiler es bueno, pero creo que la serie es muy superior a lo que pareciera que iba a ser. Sí, a mí también me lo parece. Por ejemplo, a mí me enseñó el tráiler y me gustó mucho, pero como que justo les dije, híjole, le falta. ¿Esa música qué? Porque creo que algo que tiene la serie que es muy chido es el silencio. Uh-huh. Y el silencio pues, es muy divertido porque, claro, la serie abraza la incomodidad. Claro. Y cuenta mucho. Entonces, como que el tráiler tenía como justo un espíritu sonoro muy, muy distinto a lo que es la serie. Pero bueno, a mí creo que fue una buena elección porque va a acercar a mucha gente que a lo mejor si fuera un tráiler más seco le daría un poquito de miedo. Sí, dijiste muchas cosas muy interesantes. Creo que tengo que traer una libreta, pero luego para ser psicóloga, ¿sabes? Como de anotando. Así que, si quieres me acuesto. ¿Por qué estás reaccionando así? Si quieres tomar, acuéstate, ahí hay un cojito. No, pero dijiste, el hecho de que me llamaran a mí me dio como un buen indicio. ¿En qué concepto, en qué concepto te tienes en el medio para que eso fuera como un green flag? Bueno, porque no tengo millones de followers,
Es decir, creo que no soy galán de televisión, no soy una persona extremadamente mediática. No me hizo la carrera Televisa, no soy influencer, ¿no? Creo que... Todavía. Espera. Bueno, pero creo que justo estaban buscando a los actores ideales para los personajes, no para el marketing. Y creo que lo que pasa es que es complicado, ¿no? La era de las plataformas es un poco una navaja de dos filos, ¿no? Porque sí ha diversificado los tipos de actores que hacemos televisión, ¿no? Antes pues eran telenovelas y eran actores que hacían telenovelas con el perfil de actores que hacen telenovelas y ya. Y el cine era otro universo y el teatro era otro universo. Y ahora empieza a haber un flujo mucho más saludable entre la gente que hace teatro, cine y televisión. Y empezamos a ver personas que nadamos todas esas aguas. Lo cual creo que es algo muy positivo. Pero aún así, para los proyectos, es difícil que jalen a un protagonista que no es ya una figura mediática. Y la enorme ventaja que tenía este proyecto es que el nombre ya lo tenían, que es The Office. Sí, y entonces podían buscar un elenco, liberarse de ese peso y buscar al elenco ideal. Y creo que es lo que hicieron. Sí, me encanta el cast. O sea, me encanta no sé quién haya sido la persona que casteó a todos. Alejandro Reza Casting. Alejandro, wow. Que por cierto es el casting más largo y amplio que han hecho en la historia de la agencia. ¿Puedes cuantificar el amplio? Porque luego dicen unas cifras que me vuelan la cabeza. Eran como 1,000 y cacho, ¿no? Como 1,300 actores más o menos y actrices vieron para conformar el elenco. Gran trabajo. Sí. Me encantó el cast. O sea, es súper rico, súper diverso. Creo que, como decías tú, al final está el prejuicio, la comparación directa. Y si bien puedes ver ciertos perfiles que se comparten entre ciertas series de las adaptaciones anteriores, o bueno, de las series anteriores, tienen su esencia como única. Y eso es lindo. O sea, no sentir que estás viendo como el copy-paste o como la versión Temu, ¿no? Nada contra Temu. Pero eso me gustó. Y luego dijiste que fuiste al casting, como que dijiste, bueno, es mi trabajo, lo voy a intentar. Pasaste de una super negación de no lo voy a hacer. Mencionas que solo lo has rechazado 2 veces hacer un casting. ¿Cuáles fueron esos primeros banderitas verdes que dijiste? Porque comentaste, ¿no? De que, sí lo están haciendo bien. ¿Qué significaba para ti el sí lo están haciendo bien? Pues mira, lo primero fue, dije, ok, lo hago, y era self-tape. O sea, me mandaron las escenas. Ajá. Eran 2 escenas. Y entonces lo hice por mi parte, quedó buenísimo mi casting. Y tú lo hice muy bien, la neta. Me rifé. Chile, sí. Me rifé. Sí, la verdad, sí. Y lo hice justo con la producción de mi podcast, de Casos de la Risa Real. Y entonces eran 2 escenitas. Era como una escena que está en el piloto y un talking head de Jero, nada más. Y me pareció como que estaban bien escritas, como que no había chiste como pastelazo, sino que era la situación. Estaba claro que este personaje era un imbécil y un poco el juego que se podía dar. Lo mandé, me dieron callback, y cuando fui al callback estaba Marcos Bucay, que es el showrunner. Okay. Y entonces ahí ya me dieron otras escenas que también me gustaron y empezamos a platicar, y como que me incitó a improvisar, y como que veía que las cosas que le gustaban eran las que a mí me hacían sentido para el personaje, y de ahí pues fue un proceso largo, me quedé, luego primero me eligieron a mí para conformar al resto del elenco, entonces hicimos las pruebas de química. Y entonces, bueno, en cuanto me quedé ya me dieron los guiones y me gustaron mucho. Ok. Pero sobre todo empecé a notar la flexibilidad para no casarse con una idea, sino empezar sino abrir la puerta a buscar generar esa incomodidad con situaciones bastante extremas. Y nada, todo fue progresando. El trabajo, sobre todo el trabajo. El trabajo de arte, de vestuario, de fotografía, como que nada era... Hay un
una concepción muy errada respecto a la comedia, ¿no? Que es solo ir a echar desmadre. Y he hecho comedia en muchos lugares y lo veo, ¿no? La gente cree que solo es poner a gente graciosa y hacerlo en chinga. Y creo que esa es una receta para el fracaso, ¿no? Aquí había mucho trabajo de muchos meses, de gente que se lo estaba tomando con muchísima seriedad. Y creo que la comedia debe abrirle la puerta al desmadre y al juego una vez que se ha trabajado muchísimo. Okay. Y eso creo que fue la regla en el rodaje de La Oficina. Y hicimos un proceso muy largo de ensayos, de investigación, de discusiones, de análisis de personaje, de improvisación, antes de llegar a filmar. Y nos dio muchas herramientas para jugar. Y como que se dieron cuenta que, bueno, a mí la improvisación me gusta mucho. Es algo que lo que me siento muy fuerte. He hecho mucha impro. Y me abrieron así de, aviéntate. Yo soy un actor que propone mucho. Procuro llegar siempre a cualquier llamado con la opción A, que es la que dice el guión, y con una opción B y con una opción C, a ver a cuál le gusta más a el director o la directora. Y aquí pues hacíamos la A, B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Entonces yo me sentía como pez en el agua. Ay, qué lindo. Oye, hablas del trabajo de personaje, la construcción. ¿Qué tanto cambió esta primera construcción que hiciste tú? Me imagino que te dieron ciertos lineamientos para el casting, ¿no? El personaje es así, etcétera, etcétera, o no sé, tú me explicarás. Pero ¿qué tanto cambió de el casting? ¿Cómo fue el que tú hiciste por ti solo hasta llegar al Jerónimo que ya queda en la serie? Pues justo estaba hablando con la gente de PR de Amazon que vamos a publicar el casting. ¿Lo van a publicar? Sí. Eso está genial. Sí. Me encanta cuando publican eso los actores. Sí. Se ven así como... Se ve diferente, vaya, claro, de lo que uno ya recibe. Pero siento que... o sea, me preguntan mucho qué tanto me basé en claro, David Brent o en Michael Scott. Y creo que, bueno, nada. O sea, no los tenía en la cabeza como referentes directos. Pero sí creo que el humor de la original, de Ricky Gervais y Stephen Merchant, me ha influido mucho en el tipo de comedia que me gusta ver y que me gusta hacer, ¿no? Entonces creo que agarré agarré la onda muy, muy rápido respecto a cómo tenía que ser un jefe de The Office en México, ¿no? Claro, también lo primero que me pareció un gran acierto es que el personaje es un nepo baby y está ahí porque es el hijo del dueño de la empresa. Entonces me pareció como, es un golazo porque es un imbécil y no lo pueden correr, ¿no? Siento que con Michael Scott tuvieron que decir como, bueno, es un estúpido, pero sí es muy bueno haciendo esto y como estar justificando por qué al tipo no lo corrían, ¿no? Y entonces dije, es genial que sea un junior, ¿no? Y siento que sí hay algo de Jero que se mantiene como de mi primer instinto y se fue expandiendo más bien. Más bien, quizá esa esencia como de mi primer arranque está presente, pero se le fueron construyendo muchas capas. Y algo, creo que una de las, y muy claramente pensado desde la escritura y desde la dirección, una de las grandes preocupaciones es que este güey es tan nefasto que de alguna manera tienes que generar algo de empatía porque claro, si no nos vamos al carajo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con David Brent, que a mí me gusta más la versión británica, pero el güey es tan desagradable que nadie lo quiere, o sea, nadie lo quiere. Pero como lo que fuimos construyendo con Jero es que sí es muy desagradable, pero vas conociendo sus traumas y sus heridas. Entonces apelamos a que eventualmente pueda generar lástima. Pues ni tan eventual, a mí me generó el primer episodio. Sí. Minuto 1, porque me genera porque se ve que se está esforzando. Entonces como que me da ternura que pues no, o sea, no funciona, pero exacto, se está esforzando, pero es muy malo. Sí, exacto. Y oye, ¿qué implicó meterle a toda esta mezcla que dices de lo que tú tenías, de cómo se fue construyendo las diferentes opciones, el inyectarle el elemento Aguascalientes a la ecuación? ¿Cómo impactó eso el personaje también? Pues
también creo, bueno, esto me lo dijeron después Gary y Bucay, como que también como que sintieron que fue un gran acierto de mi primer casting. Como que al parecer fui el único como que le trató de dar una cosa de rancherona y abrazar como el tema hidrocálido. A mí me dio mucha... me inspiró mucho como la identidad, ¿no? Como la necesidad de identidad de Jero. Porque obviamente es súper fresa, viene de una familia súper acomodada, pero todo el tiempo creo que se trata de hacer pueblo, ¿no? Como de disfrazarse de que es bien mexicano y bien hidrocálido y bien ranchero, cuando en realidad pues estudió seguramente en una universidad privada y nunca tuvo que hacer nada, ¿no? Medio Samuel García, creo que un poco. Referencia. Sí, como en políticos creo que tiene cosas de Samuel García, cosas de Peña Nieto. Y eso para mí fue muy, muy fértil del tema de Aguascalientes. La decisión de que sea Aguascalientes, obvio, es que es un estado, digamos, que no es, que no está demasiado lejos de la ciudad, pero no está cerquita de la ciudad, que es igual que Scranton, no me acuerdo cuál. No me acuerdo cómo es en... Sí, pero no me acuerdo cómo es en la Iglesia. En la Iglesia, ¿no? Pero igual, están como a 2 horas de una ciudad grandota. Y creo que Aguascalientes es un lugar pues, tranquilo. Es perfecto. Que no tiene tampoco una identidad demasiado determinante, ¿no? Como... Chiapas, Yucatán, Mérida, hasta Cuernavaca, que está demasiado cerca de la muy ciudad, cerca. Puebla. Y es una ciudad en general tranquila. Y bueno, la propia banda hidrocálida, como que dicen, aquí no hay nada que hacer mientras no esté la Feria de San Marcos, ¿no? Sí, lo que decía la Feria de San Marcos. Y entonces creo que es una muy buena elección. Y entonces, pues sí, se genera como es el origen de la empresa, Aguascalientes, pero la empresa crece y entonces se muda a la Ciudad de México y dejan a Jero donde menos daño puede hacer, que es como gerente de la oficina de Aguascalientes. De los jabones. Y entonces Jero tiene como esta competencia de, claro, los chilangos son los que están pervirtiendo la empresa, ¿no? Sí, me encanta. O sea, de muchos sentidos porque, como dices, no es el norte, entonces no cae como en esta caricatura de estamos intentando ser regios o sonorenses o sinaloenses. Tampoco cae al sur, donde es como Yucatán, ni son chilangos. Entonces como que tienen su identidad, pero al mismo tiempo pueden estar enemistados con los chilangos, lo cual me parece muy rico porque siempre suele ser la narrativa desde la Ciudad de México, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho es el diseño de producción. O sea, yo vi a las oficinas y decía, es que mi familia, por ejemplo, tiene negocios familiares. Y yo sé que son las oficinas de mi familia. O sea, que no... O sea, como que el cuidado en el descuidado, por así decirlo, que las paredes tienen esta textura como de bolitas que tú dices, ¿por qué tienen esa textura las paredes? O sea, de que no, visualmente no es bello, pero así son. Si tú te metes en una oficina, seguramente en Hermosillo, Aguascalientes, no tienen de que hay las láminas y el lambrín. O sea, no, es una pared ahí con bolas que se le caen si le pasas. Y eso me gustó mucho del diseño de producción, que se siente genuino. Sí, a mí me parece brutal. Además, filmamos en locación, es decir, son unas oficinas reales en un edificio de oficinas. Entonces, salíamos así al corte a comer y estábamos con oficinistas que iban a chambear en viéndolos otra cosa. Así. Ajá. Pero también eso, como también me han preguntado mucho qué lo hace muy mexicano. Y creo que también la propia empresa, como la estética de la empresa, es muy mexa, ¿no? Los colores, que haya como equipo de decanes, la mascota, la botarga. Creo que es una cosa muy mexicana. y que se permite, o sea, dejar en claro que es una producción seria porque por la estética, todo el guión, creo que el guión te transmite rápidamente que hay un trabajo detrás de las actuaciones, pero que también se permite esa suciedad clásica, como cuando suben un TikTok, que se ve mal. O sea, ¿sabes? Como no está filmado de que, ay, que parezca un TikTok, pero no, es como, así se ve. O sea, si tu empresa sube un TikTok, no se va a ver profesional, se va a ver chafa. Y en una calle fea, y en una, no sé si en una farmacia o qué, pero fea. Eso me gustó, que se sienta genuino. Sí, totalmente. Algo que me hace... que me hizo sentir muy pronto que era un proyecto especial, era como el nivel de
de interés que notaba en todas las partes del equipo y de todos los departamentos. Es muy común cuando filmas series o cine que la gente esté preocupada solo por su chamba, ¿no? Es decir, la gente de props solo ve los props, la gente de foto solo ve la foto, la gente de arte solo arte, la gente de vestuario solo vestuario. Y como que a veces tienes como pequeñas discusiones respecto a, bueno, es que mi personaje, por decirte algo, sí debería de estar sudando porque estamos en el desierto, ¿no? Y pues la gente suda en el desierto, ¿no? Sí, no, pero mi trabajo es que se vea impecable y que no haya arrugas, ¿no? Aquí se sentía una comunión muy fuerte en cuanto a que todos estábamos remando en la misma dirección y tratando de contar la historia de la mejor manera. Y fue un proyecto en el que veía que los departamentos se involucraban mucho y se acercaban mucho pero a ver, es que Jero, ¿tú crees que tendría este adorno o no? ¿Por qué? No, pues es que yo creo que a él le gustaban las tortugas ninja de niño. O sea, como que había mucha retroalimentación y mucha chamba más allá de lo estrictamente necesario. Y eso lo noté desde los guiones hasta la gente de marketing. O sea, pasando por la gente de postproducción, que igual es con la que menos contacto he tenido, pero el trabajo de edición en esta serie pues es clave. Es la mitad, yo creo. Es la mitad, porque o sea, además de que improvisamos muchísimo y tuvieron que hacer retacería de muchas versiones alternativas, pues, si hay un chiste de Jero misógino, o racista o clasista, y la edición no repara en la reacción, pues entonces la serie está suscribiendo el chiste de Jero, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que iba es que todo el mundo ha abrazado, todas las personas que hemos estado involucradas, ha abrazado el proyecto con mucho cariño y eso siento que le da un plus importante. Y mencionas algo importante, que es súper importante, ¿no? Es el corazón de la serie también, aparte, creo que los vínculos y las relaciones que se forman entre los personajes, es lo políticamente incorrecta que siempre ha sido y que, bueno, por lo que yo voy viendo en los primeros 2 episodios, seguirá siendo. Eso también es algo que me imagino te agradó, ¿no? Del guión, que sí se permita ser políticamente incorrecta. Sí, pues creo que esto fue justo en las semanas previas. Creo que la incorrección es fundamental para construir a este personaje, pero yo nunca creí que me iban a dar permiso de llegar hasta donde llegué, la verdad. O sea, cuando empezamos a improvisar, estábamos en salón de ensayos y pues dije, bueno, aquí no me voy a poner ningún límite. Y como que nada más veía los ojos de Bucay y de Gary, así como de, no, sí, vamos para allá. Y muchas cosas, o sea, de pronto me decían, como las reacciones son tan importantes y querían buscar reacciones reales y auténticas, pues muchas veces mis compañeros no sabían qué iba a decir y simplemente reaccionaban a la barbaridad que decía. Y entonces de pronto me decían, di lo que sea para descolocarlos, va. Y luego esas cosas llegaron al corte final, muchas de ellas. Pero, por ejemplo, pues en el piloto hay un chiste, sin spoilear, pero sobre la conquista y una postura extraordinariamente clasista y racista de parte de Jerónimo, que yo dije, esto jamás lo van a permitir. Y eso salió en una impro y me dijeron, no, sí, vámonos por ahí. Pues te da más libertad. Sí, no, absoluta. Y yo feliz, o sea, como que si me abrieron la puerta, yo me metí. Corriendo. Entré y di la vuelta y me volví a meter. Oye, ¿con cuántas cámaras graban? Generalmente son 2. 2, ok. Y eso es algo importante también. Los operadores de cámara son actores en esta serie. Y también creo que es muy interesante. No filmamos de manera secuencial. Creo que el primer capítulo que hicimos fue el 4, creo. Ok. Y bueno, ya que uno sabe cómo se hizo, es muy notorio cómo la complicidad con los operadores de cámara va creciendo a un punto en el que ya muchas cosas no están planeadas, ¿no? Y entonces los operadores van entendiendo tu humor y van buscándote cuando creen que vas a hacer algo para ellos, ¿no? O sea, como esta cosa de mirar a cámara se va haciendo más fina. Y de hecho, bueno, trabajamos más o menos un capítulo por semana. Entonces,
ensayábamos el sábado sin grabar un solo plano. Ensayábamos todos los actores y los camarógrafos. Ok. Ensayábamos y ya luego grabábamos de lunes a viernes y el sábado se ensayaba el episodio siguiente. Entonces los operadores estaban absolutamente integrados al equipo actoral, lo cual es raro, eso no sucede nunca. Qué interesante. Ujú. Sí, porque como dices, son otros personajes. Oye, me acordé ahorita, digo, hemos hablado bastante de La Oficina. No sé qué dijiste de La Puerta de Corriendo, como que me fui para allá. Ajá. No sé qué tan real es porque sí investigué, pero luego igual veo puras mentiras. Que hiciste doblaje cuando estabas chiquito, ¿no? Sí, hice muy poco realmente, pero mucha gente de mi familia ha hecho mucho doblaje. Y no sé por qué, como que mi camino se bifurcó y hace, o sea, desde chavito no he vuelto al doblaje. Me gustaría volver a hacer, así que invítenme. pero mi abuelo, Fernando Álvarez, fue un director y traductor de doblaje muy relevante en la historia del doblaje mexicano. O sea, él dirigió un chorro de series, muchas películas de Disney, La Pantera Rosa, o sea, muchísimas series. Y después mi madre hizo doblaje también muchos años. O sea, mi mamá de niña era como uno de los gatitos de los Aristogatos. Wow. Charlie Brown. En Bambi, no me acuerdo cuál hace en Bambi, creo que es el zorrillo. Y después hizo muchas cosas. Y mi hermano realmente es el que más carrera de doblaje ha hecho. Él es la voz de Nelson en Los Simpson, de Trunks en Dragon Ball, de Remy en Ratatouille. Y mi padre también hizo algunas cosas de doblaje. Entonces, sí, hay como mucha Historia de doblaje. Y no tanta conmigo. Yo hice varias cosas, pero como lo más famoso es Hey Arnold, que hacía la voz de Harold. Ajá. Qué lindo. Yo quiero mucho a Harold. Tiene algo parecido con el personaje de La Oficina. Ahora es como bravucón, pero tierno, ¿sabes? Pero tonto, sí. Sí, se parecen un poquito. Sí. Oye, tú cuando eras niño, digo, creciste en una familia como justo acabas de mencionar, ¿no? Todos están involucrados en este arte, por así decirlo. Pero de niño, ¿a ti qué te llamaba la atención? De niño, ¿qué me llamaba la atención? Los elefantes me llamaban la atención. Todavía. Sí. Y las jirafas. Sí, ¿No te llaman más la atención las jirafas no, que los me llaman elefantes? más la atención los elefantes. ¿Por qué? Creo que porque uno de los primeros recuerdos que tengo de la vida, Ajá. mi papá estaba haciendo una obra de teatro que se llama Barnum. De hecho, hubo una película basada en ese musical. Ok. ¿Cómo se llama el actor? El que hace a Wolverine. Ah, Hugh Jackman. Hugh Jackman. Ajá. Él hace a Barnum. Bueno, pero... pero la de los del circo. Ajá, exacto. Ah, sí. Esa peli. Esa peli está basada en el musical que hizo mi padre. The Greatest Showman. Ajá, exacto. Que me hizo mi padre en el 87, yo creo. Del 86 al 87. Entonces yo era bebé. Y de mis primeros recuerdos en la vida es un elefante. Era el Teatro San Rafael. Y era un elefante que ocupaba todo el escenario y solo bajaba, o sea, solo se veían las patas y la trompa. Ajá. Y como que desde ahí me obsesioné con los elefantes y con los payasos. Entonces yo decía que quería ser payaso. De alguna manera lo logré. Sí, en cierto sentido. Ajá. Y pues sí, no, nada, el teatro siempre fue un lugar apetecible y que quería habitar. Y creo que después... o sea, primero quizá siendo actor, después probablemente cuando me encontré en la lectura, como que sentí que más bien mi espacio era la dirección y la escritura, probablemente por alejarme de la figura de mi papá. ¿No? Como que yo decidí que yo era director y dramaturgo. Y luego, pues de dirigir, se me antojaba mucho actuar y empecé a reconciliarme con mi faceta como actor y pues hasta la fecha he malabareado las tres áreas. Qué interesante. Hay algo que, digo, querías como mencionas alejarte un poquito, ¿no? Como de tal vez el rol que tú veías que ya había cumplido, por así decirlo, tu papá. Pero ahora que también estás actuando y estás mucho más involucrado en todo, ¿hay algo de él que entiendas de una manera distinta desde el punto de vista como
del actor, más allá del director o dramaturgo? Pues distinta, no lo sé, o sea, creo que creo que le tocó una muy mala época. Es decir, creo que mi padre fue un actor muy raro para su generación. De su generación, pues es el único, desde mi punto de vista, que logró ser una figura en teatro, en cine y en televisión, ¿no? Justo lo que decíamos, ¿no? A mi papá le toca como el declive de la época de oro del cine mexicano y como el surgimiento del imperio y del monopolio que fue Televisa. Y pues es una época muy sectaria, ¿no? Y creo que es el único de esa generación que hace todo, que hace cine comercial, que hace cine independiente, que hace telenovelas, y que nunca deja de hacer teatro, que intentó, por ejemplo, ahora que murió, que me tocó desmontar su despacho, encontré correspondencia de él con Isabel Allende, y él tenía los derechos para hacer una serie sobre la Casa de los Espíritus, Wow. que Televisa no quiso hacer, porque creo que se adelantó, o sea, mucho a lo que después acabó siendo la industria. Él produjo La Gloria y el Infierno, que fue la primera telenovela que se hizo en Televisa con lo que ahora entendemos con los criterios de producción que ahora entendemos que se hace una serie. Es decir, con todos los guiones terminados, sin usar apuntador electrónico, y con un director de cine, que fue Jorge Fons, y en locaciones naturales, sin filmar nunca en foro, como se hace ahora, ¿no? Y para esa época era como una muy cosa disruptivo. Muy disruptiva, ¿no? Y entonces creo que le tocó una época mala para poder haber alcanzado como el lugar que hoy tendría en la industria, ¿no? Específicamente en cuanto a la televisión, por el tipo de televisión que se hacía. Él decía mucho, ¿no? Como decía, es que a mí me dicen que Pacino y que De Niro son grandes actores, pero pues ellos tienen un Ferrari y yo tengo un patín del diablo. Si me dan un bocho les rompo la madre, decía mucho. Y creo que hoy todavía sigue siendo así de bueno, todavía sigue siendo enorme la diferencia, pero creo que hoy sí podemos aspirar a tener un bocho en la industria mexicana, ¿no? Y creo que nos estamos moviendo hacia allá. Hollywood se está resquebrajando y creo que las industrias locales están emergiendo y hacia allá tenemos que ir. Y creo que, bueno, pues mi padre, en muchos sentidos, para muchos actores, abrió camino. Uh-huh. Y mencionas, encontraste un poquito, estuvo en una época en la que quizá tenía muchas ideas y estaba abarcando teatro, televisión, cine, cuando no era lo común, ahora es lo común. Y creo que tú le estás aprovechando eso muy bien, ¿no? O sea, acabas de decir que simultáneamente estás dirigiendo una obra, vas a grabar otra cosa, vas a estrenar la serie, has estado evidentemente en cine. ¿Sientes que para ti, cómo estás, más bien la pregunta sería, ¿cómo sientes tú que estás aprovechando esa riqueza que te está dando ahorita como esta multiplataforma? Pues creo que siempre he sido así, ¿no? En cuanto a que nunca he estado quieto y me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta actuar. Y algo que me ha determinado ha sido esta pulsión de no estacionarme en algo. Okay. Y no me siento cómodo haciendo solo una cosa, ¿no? Me preguntan, ¿qué te gusta más, el teatro o el cine o dirigir o actuar? Creo que lo que me gusta es no quedarme en un solo lugar, ¿no? Y pues sí, tiene pros y contras, ¿no? Porque pues hay quien le apuesta a un solo objetivo, pero creo que la diversificación es mi lugar feliz. Me aburro de ser el mismo güey y por eso hago lo que hago. La multiplicidad de vidas que puedo experimentar, eso es lo que más me estimula. Y de tonos y de géneros y de estilos, ¿no? Y pues nada, o sea, creo que, claro, estoy muy feliz porque cayó La Oficina y es un proyecto que me ha
que me ha permitido un montón de cosas creativas, que me ha estimulado, que me ha retado, pero si no estuviera en la oficina estaría igual de saturado con proyectos que me llegan y muchos otros que yo levanto. Creo que es mi característica principal. Okay. O sea, cuando ya mencionaste, ¿no? Que te cansa estar o ser el mismo güey, estar en el mismo personaje, con el mismo proyecto, mismo género, pero ¿cómo lo sientes a nivel como incluso físico o psicológico cuando sientes que ya tienes mucho tiempo en lo mismo? O sea, ¿cuál es como tu alerta que te dice ya tenemos que intentar otra cosa diferente? Pues, creo que no me pasa, porque más bien nunca le doy tiempo. Ajá. De hecho, disfruto mucho de filmar porque son como mis vacaciones. Ok. Porque eso implica que mientras estás filmando solo puedes dedicarte a eso, nada más. Y no, es que no cabe otra cosa, tienes que estar disponible solo para ese proyecto. Y te juro que para mí son vacaciones, porque es como, ay, solo me tengo que encargar de este personaje, qué chill. Porque normalmente, o sea, por ejemplo, en estos días pues estoy ensayando Piedras en sus bolsillos, que es la obra que dirijo, hemos hecho muchas cosas de marketing de la oficina, o sea, que implica interpretar a Jero, porque hemos hecho, pues sí, sketches. Y en el mismo día, pues he tenido ensayos de teatro, llamados de Jero y después podcast haciendo Al Diente de Oro. Y al mismo tiempo acabamos de cerrar un proyecto de Eficine al que vamos a aplicar y 2 proyectos de Efiteatro. O sea que también estoy como trabajando en cosas que vienen como para el futuro. Voy a dar un curso de impro. Entonces, creo que es raro que esté haciendo solo una cosa. El año pasado escribí un libro. ¿Que se publicó? No. ¿Se va a publicar pronto? Tal vez. ¿Es tu primer libro? No, he escrito mucho teatro y se ha publicado, pero esto es lo primero que escribo como novela. Narrativo. Es una colección de cuentos. Ajá. ¡Ay, qué lindo! Ajá. Próximamente. Tal vez. Entonces nunca te estás quieto. Sí. ¿No te gusta descansar? ¿No te gusta, entre comillas, no estar haciendo nada? Pues no, es que creo que nunca estoy no haciendo nada. O sea, sí, claro, me encantan las vacaciones y soy malo para no hacer nada, pero no todo lo que hago es trabajo, ¿no? Ok. Qué interesante. Quisiera tener tu energía yo también. O ansiedad, o la que sea de las dos. Sí. Es un poco combinación, ¿no? Pero sí, uno de mis objetivos en la vida es aprender a relajarte. Como a aprender a ir metiendo el freno. No es el momento, pero tengo que ir aprendiendo a hacerlo eventualmente. Ok. Quiero preguntarte, ¿filmaron en Aguascalientes entonces? ¿No filmaron en Aguascalientes? ¿Era aquí? No, la serie sucede en Aguascalientes, pero se filmó en el Estado de México. Ok. Y se hicieron algunos aspectos de exteriores en Aguascalientes, nada más. ¿Pero tú fuiste a Aguascalientes? ¿Estuviste algún tiempo por ahí? No, por la serie no. Okay. O sea, ¿has ido por el Festival de San Marcos? No, he ido muchas veces a trabajar, como a hacer teatro y stand-up. Ah, bueno, entonces se has ido. Sí. Yo te quería preguntar como 3 imperdibles de Aguascalientes, además del Festival de San Marcos. Para que la gente no se quede nada más con que no pasa nada ahí, ¿no? Porque pues, hay que darle su lugar. Mira, el museo de José Guadalupe Posada, que tengo aquí tatuado, en primer lugar. En segundo lugar, yo diría los tacos de lechón Rudy. Tacos de lechón Rudy, ok. Y en tercer lugar, hay un bar que se llama La Tercera, que tiene como una oferta cultural chida. De pronto hay teatro, stand-up, conciertos. Órale. Me gusta mucho. Y digo, tú que has convivido un poco por allá, ¿sabes de qué es lo que están más orgullosos? ¿Que presumen? Su consumo etílico. Su aguante. Sí, su aguante. ¿En serio que toman cerveza, tequila? Sí, o sea, cerveza, tequila. Yo creo que es lo que más, mezcal. Pero es como un chiste muy hidrocálido. ¿Sí? Que dicen, o sea, es el... presumen 2 cosas. A ver. Que tienen los atardeceres más bonitos. Bueno, ahí yo me voy a poner un poquito en contra, pero ok. Bueno. ¿Tú dices que Hermosillo? Sonora, más que Hermosillo como tal. Ajá, como la playa más bien.
Pero bueno, ese es uno de sus orgullos. Y Ok. en el final o sea, en el capítulo 8, el final de temporada, metí Atardecer. un texto sobre eso. Ok. Les gusta mucho decir que son el lugar con mejores atardeceres del mundo y que son el lugar con mayor consumo de alcohol Per cápita. en México. Y ellos dicen que es porque no hay nada que hacer más que chupar. O sea, tienen un punto, ¿no? Ajá. Sí. Sí, en el norte es parecido a eso. Sí. Hace mucho calor, entonces, pues, sí, se presta. Y te iba a preguntar si has ido a Tampico. No he ido a Tampico. ¿Tú sabes que hay aliens ahí? Sí sé que hay Yo no aliens. sabía. Es que como que me frustra a mí porque siento que cuando conoces a alguien, digo, tú eres aquí en la Ciudad de México. Tengo familia en Reynosa y creo que fui a Tampico de niño, pero lo tengo Por eso, borrado. pero por eso yo creo que lo sabes. Ajá. Porque si yo fuera de Tampico, lo primero que sería como, hola, ¿de dónde? Soy de Tampico, hay aliens. ¿De dónde los aliens? O sea, y la gente no dice eso. Como que se me hace tan memorable y hay mapaches también, sueltos así Sí. en el malecón. Y me gusta su equipo de fútbol, la Jaiba Brava. No sabía Es que como era de su tercera equipo división. Sí. de fútbol. Sí. Oye, felicidades también por LOL. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Te pueden ver con el personaje también en tu podcast, que está Ajá. divertido, Casos de la risa real. Sí. que está muy cool. Está muy divertido. También Gracias. están por TikTok y todo. Así que te estás yendo poco a poco a ser influencer también, aunque no quieras. El diente, yo no. Ok. Hay una separación ahí. Sí. Interesante. Pues muchas gracias por haber Muchas venido. gracias, Gaby. Ya se nos acabó el tiempo, pero me quedo con ganas de hablar contigo más de cine. Yo también. Pero ya diste unas posturas claves sobre Hamnet Ajá. y sobre Sentimental Value. Sí. Entonces nada más podemos cerrar con quién te gustaría que ganara mejor actor. Wagner Moura. Sí, ¿verdad? Sin duda. Sí, me hace que sí puede ganar Sí, Wagner yo Moura. O sea, también. creo que Michael B. Jordan ya la Que tiene. me dirigió en Narcos, por cierto. Ah, ¿sí? Así que sí, ahí le vamos. ¿Conviviste mucho con él? No, me tocó, es que fue justo post pandemia y me tocaron como 3 llamados con Oh, él. wow. Ajá, Lo amo. Lo sí, máximo, es muy Wagner chido, Moura. muy chido. Entonces vamos por Wagner. Sí. Ese es tu voto. Ujú. Muy bien. Siento que no es raro, me parece que es común que las películas nominadas a mejor película extranjera son muy superiores a las gringas. Ahí el problema es que no ven las películas. Ujú. O sea, yo no sé cuántos miembros de la academia vieron El Agente Secreto. Sí. No creo que ni el 20% la hayan visto, entonces no han visto la actuación de Wagner, entonces van a votar por... El Agente Secreto y el año pasado también, ya no estoy aquí, ¿no? La Ajá, brasileña. wow, Así sí. que par de peliculones ha hecho Brasil. Sí, se están Ojalá rifando. que México vaya para allá. Qué películas tan poderosas. Creo que México tenía unos candidatos este año, Las Locuras siendo uno de ellos también, pero pues a ver, Mm. estaría muy bien verte nominado también a ti. ¿O no te interesa? No es que no me interese, no, o sea, obviamente me gustaría, pero no es mi objetivo, no estoy trabajando para eso, ¿no? Creo que justo siento que una generación, quizá una generación anterior, pues, y para atrás era como, sí, Hollywood es la cresta, es el pico, o sea, si quieres llegar arriba es para allá, pero creo que ya no, y lo celebro. Y es afortunado. Sí, y siento que me interesa más pues, contar historias que hacen sentido en México y en América Latina. Obviamente no diría que no a un proyecto de Hollywood, ¿no? Pero no es mi objetivo. Y creo que para allá va el mundo del cine y lo celebro. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales, Fernando? @FDO Bonilla Ajá. en Instagram y en Twitter. También tengo TikTok, que casi no lo uso, pero es @FDO Bonilla 11. Ok, y el estreno es el 12 de marzo. 13. 13 de marzo. Ajá. La oficina. ¿Cuántos episodios se estrenan? 8. ¿De golpe los 8? Ajá, de madrazo, sí. Pues se puede maratonear entonces. Sí. Y antes de los Oscar, para que no digan. Exacto. Aunque ya nadie los ve, la neta. La verdad. Perdón, pero pues no. Tal vez ya que estén en YouTube sí los van a ver, pero ahorita no. Entonces vean la oficina, vean los 8 episodios. Yo también voy a aventar los otros 6. Muchas gracias por haber estado Muchas aquí gracias, en el podcast. Gaby. Regresa Lo pronto a disfruté hablar mucho. de cine. Cuando quieras. Tienes muy buenos takes, la verdad. Y bueno, con tu expertise. Y muchas gracias al equipo también de Prime Video por
darnos este espacio y al equipo también de producción. Y de mi equipo no vino nadie, así que gracias a mí misma y gracias a ustedes por haber estado aquí. Vayan a seguir a Fernando también, vean la serie, dejen sus opiniones y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cine con. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.